Octubre de 1979, Andes ecuatorianos. Cuando las aguas de la riada arrastraron la tierra, un granjero fue el primero en notar el olor. Luego vio algo blanco, un pequeño hueso que sobresalía del suelo. Al acercarse, se le paró el corazón. Era un cráneo, el cráneo de un niño. Cuando corrió a buscar a la policía, nadie estaba preparado para lo que iban a ver. En el valle de Tungurahua, entre el barro y las piedras, el hallazgo de 13 pequeños cadáveres fue solo el comienzo. A medida que avanzaban las excavaciones, el número aumentaría y se descubriría el caso de asesino en serie más espantoso de la historia de América Latina. Esta historia, basada en documentos históricos reales, te transportará a la América Latina de los años 70, a los oscuros valles de los Andes y a una época en la que no se hacía justicia. Si quieres seguir disfrutando de este tipo de historias de crímenes reales, suscríbete al canal, dale a me gusta al video y escribe en los comentarios desde qué país y ciudad nos escuchas. Nos da fuerza saber que contamos con oyentes valientes que no temen enfrentarse a la oscuridad del pasado. Capítulo 1. Niños perdidos. Y vuestro adversario, el diablo, como leona rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. En el otoño de 1978, las tierras de Ecuador, situadas en las estribaciones orientales de los Andes, se vieron envueltas en una sombra de oscuridad invisible. Aquellos años en América Latina ya estaban escritos con sangre y lágrimas. En Argentina, la junta militar había desaparecido a miles de opositores. En Chile, la dictadura de Pinochet seguía gobernando con mano de hierro. En Nicaragua, la rebelión sandinista iba en aumento. En Colombia, los cárteles de la droga estaban en auge. Ecuador, aunque parecía relativamente tranquilo, era un país atrapado en la pobreza. Más de la mitad de la población intentaba sobrevivir con menos de $1 al día, y la brecha entre los terratenientes y los agricultores pobres se hacía cada vez más profunda. El dólar estadounidense y los ingresos del petróleo determinaban el destino del país, pero esa riqueza nunca llegaba a las calles de barro y las casas con techos de hojalata de las faldas de los Andes. La ciudad de Ambato, en la región central de Ecuador, era un asentamiento encajonado entre la capital, Quito, y la ciudad portuaria de Guayaquil. Esta ciudad, construida a la sombra del volcán Tungurahua, era famosa por sus coloridos mercados de flores. Cada año, en febrero, durante el Festival de la Fruta y la Flor, la gente de la región bailaba en las calles, vestía trajes coloridos y se divertía al ritmo de la música andina. Pero cuando se apagaba el brillo del festival, lo que quedaba eran calles embarradas, gente medio hambrienta y chabolas donde vivían las familias que habían emigrado de los pueblos a la ciudad. Los niños andaban descalzos y si por la mañana no tenían dinero para comprar pan, se quedaban sin comer hasta la noche. Los padres intentaban ganarse la vida vendiendo verduras en los mercados, trabajando en la construcción y a veces mendigando. En estos barrios pobres, en los primeros meses del otoño de 1978, empezaron a desaparecer niñas. Al principio, nadie se dio cuenta. Una niña no había regresado a casa por la noche y su familia la encontró a la mañana siguiente en casa de un vecino. Otra había ido al mercado y se había perdido. 2 días después apareció en otra ciudad, en casa de un pariente. Al principio, las desapariciones parecían casualidades.
En esta zona, situada al pie de los montes de And, los niños de las familias pobres ya deambulaban libremente por las calles. No se sabía en todo momento dónde estaba cada uno. Pero cuando llegó diciembre, la inquietud de las familias ya era imposible de ignorar. Las denuncias de desaparición comenzaron a llegar a la policía. Rosita, de 8 años, había desaparecido cuando regresaba a casa. Mariana, de 10 años, había desaparecido al volver del mercado. Elena, de 12 años, no había vuelto a ser vista cuando se dirigía a la escuela. Las desapariciones tenían un patrón común. Todas eran niñas de familias pobres, todas tenían entre 8 y 12 años y todas habían desaparecido en lugares apartados, en su mayoría por la tarde. La mayoría de las familias procedían de la comunidad indígena quechua y ni siquiera sabían hablar español correctamente. Cuando acudían a la policía no les hacían caso, archivaban sus denuncias y no las volvían a abrir. Les decían, tu hija ha caído en manos de traficantes de personas, quizá la hayan llevado a otras ciudades, no hay nada que podamos hacer. Y cerraban el expediente. En aquellos años, la trata de personas era realmente habitual en Sudamérica. Especialmente las niñas eran vendidas a propietarios de burdeles o a ricos que querían adoptarlas. La policía no se tomaba en serio este tipo de casos porque las familias no tenían recursos económicos, no podían pagar a un abogado, no podían alzar la voz. Pero había una persona que no podía permanecer indiferente ante estas desapariciones: el comisario Eduardo Vallejo. Vallejo era un experimentado investigador que dirigía la unidad de homicidios de la comisaría de Ambato. Tenía 43 años, el cabello prematuramente canoso y el rostro marcado por rasgos severos. Había pasado 20 años en la policía y había trabajado en decenas de casos de robo, asesinato y tráfico de drogas. En realidad, no era más que un funcionario disciplinado que cumplía con su deber. Hasta hace 6 años. En 1972, mientras trabajabas en la capital, Quito, te enfrentaste a un caso de secuestro de un niño. El hijo de 6 años de una familia rica había sido secuestrado al salir de la escuela. Habían pedido un rescate. Vallejo y su equipo siguieron las pistas y localizaron el lugar donde se entregaría el rescate. Pero durante la operación se produjo un error. Quizás llegaron 1 minuto tarde, quizás hicieron demasiado ruido durante la redada, y el resultado no cambió. Los secuestradores mataron al niño y huyeron. Vallejo nunca pudo olvidar aquel pequeño cuerpo yacente en el frío ataúd. Las miradas acusadoras de la familia, la impotencia que sentía en su interior. Desde ese día, algo se había roto dentro de él. Había solicitado el traslado de Quito a Ambato, quería servir en un lugar más tranquilo. Cuando regresaba a casa, su esposa Isabela lo abrazaba y su hija Sofía corría hacia él para abrazarlo. Sofía tenía ahora 10 años, tenía el pelo negro y unos curiosos ojos marrones. Cada noche, cuando tu padre llegaba a casa, le contaba lo que había pasado en la escuela y le enseñaba dibujos. Vallejo, cuando miraba a Sofía a la cara, veía a las niñas desaparecidas. Ellas también eran la Sofía de alguien. A principios de 1979, Vallejo había comenzado a examinar los expedientes. Cuando reunió las denuncias de desaparición, se quedó impactado. En el último año, al menos 20 niñas habían desaparecido en Ambato y sus alrededores. ¡20! Y ninguna había sido encontrada. No podía ser una coincidencia. Cuando presentó el informe a tus superiores, se encontró con una respuesta fría. Vallejo, probablemente se trata de casos de tráfico de personas. Es probable que las niñas hayan sido trasladadas a través de la frontera con Perú o Colombia.
No podemos hacer nada. Concéntrate en asuntos más importantes. Pero Vallejo no se rindió. Sin permiso, en su tiempo libre, continuó con la investigación. Visitó a las familias una por una y escuchó el relato del momento en que desaparecieron. La mayoría de los padres y madres no sabían español, por lo que hablaron con la ayuda de un intérprete local. Sus relatos eran similares. Sus hijos habían desaparecido cuando volvían a casa, regresaban del mercado o visitaban a un amigo. No había testigos, no había pistas. Era como si los valles brumosos de los Andes se hubieran tragado a esos niños. Vallejo escribió una carta a un antiguo colega que trabajaba en la frontera con Perú. Cuando recibió la respuesta, se sorprendió una vez más. En el norte de Perú también se habían producido desapariciones similares. En 1977 y 1978 habían desaparecido niñas pequeñas. Hubo un caso especialmente llamativo. A finales de 1978, una tribu indígena del corazón de los Andes capturó a un extranjero que intentaba secuestrar a una de sus niñas. Según las tradiciones de la tribu, se disponían a ejecutarlo, enterrándolo vivo y dejándolo como alimento para las hormigas. Pero en el último momento, un misionero estadounidense intervino y consiguió que el hombre fuera entregado a la policía. Lamentablemente, la policía peruana se limitó a deportarlo. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde venía? ¿A dónde había ido? Las respuestas eran inciertas. No había ningún nombre en los registros, solo decía que la tribu lo llamaba gringo, que significaba extranjero, un hombre de piel clara. Una alarma comenzó a sonar en la mente de Vallejo. Si este hombre había sido expulsado de Perú, podría haber llegado a Ecuador. En la primavera de 1979, las desapariciones se habían vuelto incontrolables. Las madres comenzaron a reunirse en grupos en el mercado de Ambato. Intentaban mantener a sus hijos cerca y no les permitían ir solos a lugares apartados. Pero la pobreza dejaba a la gente sin opciones. Los padres tenían que trabajar en el campo y en el mercado, y los niños seguían vagando por las calles. Y las desapariciones continuaban. En abril desapareció otra niña. En mayo, 2. En junio, 1. En julio, 3. Todas tenían entre 8 y 12 años. Todas eran hijas de familias pobres. Todas desaparecían en lugares apartados, en momentos en que nadie las veía y no volvían nunca más. Vallejo no podía dormir por las noches. Había colgado en su escritorio las fotos de las niñas desaparecidas. Algunas familias ni siquiera tenían fotos, por lo que solo había nombres escritos en papeles. Cada mañana, al llegar al trabajo, miraba esos nombres y les prometía: las encontraré. Cuando llegaba a casa, veía a Sofía y daba gracias porque ella siguiera a salvo. Pero las Sofías de otros papás habían desaparecido. Vallejo se sumergía en los expedientes, examinando las horas, los lugares y los testimonios de los desaparecidos. Buscaba un patrón, una pista, pero no había nada a la vista. Era como si un fantasma merodeara por ahí, llevándose a los niños en silencio. Los Andes estaban más sombríos que nunca en aquellos días. Las nubes se cernían constantemente sobre la cima del volcán Tungurahua y la niebla cubría los valles. Entre la población local habían comenzado a susurrarse de nuevo antiguas leyendas. Antiguas historias contadas en lengua quechua, espíritus malignos que vivían en las montañas, duendes que secuestraban niños, fantasmas que vagaban por las noches. Algunos ancianos decían: ha llegado Supay, que en la mitología andina era el señor del inframundo, el mismísimo diablo.
Los sacerdotes católicos intentaban acallar estos rumores y predicaban al pueblo que eran supersticiones, que no eran reales. Pero el miedo era más fuerte que la razón. Las madres ponían amuletos a sus hijos, hacían la señal de la cruz y rezaban por las noches. En las calles embarradas de Ambato, cuando caía la noche, reinaba el silencio. Las luces se filtraban por las ventanas y las puertas permanecían cerradas con llave. Nadie salía a la calle. Era como si todo el pueblo contuviera la respiración. Vallejo preparó otro informe a finales del verano de 1979 y lo presentó directamente al jefe de policía del condado. Esta vez se mostró insistente. «Señor, creo que aquí hay un criminal en serie. En los últimos meses han desaparecido cerca de 30 niñas. No se ha encontrado a ninguna. Esto no es normal». Una organización criminal o una persona está atacando sistemáticamente a estas niñas. Debemos iniciar una operación exhaustiva. El jefe respondió lanzando el expediente sobre la mesa. «Vallejo, estás soñando. Los asesinos en serie solo existen en las películas estadounidenses. Aquí hay pobreza, tráfico ilegal, migración. Si las niñas han desaparecido es porque se han ido a otras ciudades. No tengo recursos para darte. Vete y ocúpate de tu verdadero trabajo». Pero Vallejo, al regresar a casa esa noche, se sintió decidido. Con o sin la aprobación del director, resolvería este caso. 6 años atrás no había podido salvar a un niño. Esta vez sería diferente. Los compañeros de Sofía estaban muriendo, y él no se quedaría callado. En la primera semana de septiembre, algo cambió en el mercado de Ambato. El dueño de uno de los puestos de verduras, un anciano llamado Don Ramiro, buscó apresuradamente a Vallejo. «Comisario, he visto algo», dijo sin aliento. «Hay un hombre que lleva 3 días viniendo al mercado. Cada vez habla con las niñas pequeñas, les da dulces, les enseña juguetes. ¿Te parece sospechoso?» El corazón de Vallejo se aceleró. «¿Dónde está ahora?», preguntó. Don Ramiro señaló la esquina norte del mercado. Vallejo se dirigió hacia allí, pero el hombre había desaparecido. Le describió al hombre a don Ramiro. Era bajito, de piel morena, de unos 30 años. Llevabas ropa raída. Vallejo comenzó a ir al mercado con más frecuencia. No llevabas uniforme, sino ropa de civil. Esperabas entre los puestos desde la mañana hasta la noche. Pasó una semana, pasaron 2 semanas. El hombre no volvió a aparecer. Quizás se había alejado, quizás se había ido a otro lugar. Pero Vallejo siguió escuchando tu voz interior. Ese hombre era real, y tarde o temprano volvería a aparecer. A mediados de octubre, en mitad de la noche, sonó el teléfono. El sonido que despertó a Vallejo fue el grito de un policía. «Comisario, venga enseguida, hemos encontrado algo». Vallejo se puso el abrigo y salió corriendo, despertando a los vecinos con el ruido de la moto, y se dirigió a la comisaría. En la sala de la comisaría central se había reunido un grupo de agentes. En el centro había fotos esparcidas sobre un mapa, pero no eran fotos, eran instantáneas Polaroid. El equipo de gendarmes que había hecho el primer descubrimiento en el valle había enviado urgentemente al centro las instantáneas Polaroid que habían tomado sobre el terreno, junto con un mensaje por radio. Y todas mostraban los lugares donde se encontraban los cadáveres. Pequeños huesos que sobresalían de la tierra. Cuerpos de niños. A Vallejo se le cortó la respiración. «¿De dónde han salido?», preguntó. El agente respondió: «Comisario, ha habido un deslizamiento de tierra en el valle de Tungurahua. Las lluvias se han llevado la tierra y han aparecido los cadáveres de los niños». Vallejo salió al camino del valle con las primeras luces de la mañana. Junto con tu equipo llegaron a una zona fangosa en las laderas de los Andes.
Seguía lloviendo ligeramente. La tierra se había deslizado y debajo se veían huesos humanos, muchos, muy pequeños. Cuando los equipos forenses comenzaron a excavar, lo primero que encontraron fue el cráneo de una niña pequeña, luego otro y otro más. A lo largo del día se recuperaron 13 cadáveres. Todos eran niños, todas eran niñas. Se estimaba que tenían entre 8 y 12 años. Vallejo se arrodilló junto a los cadáveres. La lluvia le mojaba la cara, pero ni siquiera tú podías distinguir si eran lágrimas o lluvia. Ahí estaban, los niños desaparecidos. Ya no estaban desaparecidos. Pero era demasiado tarde. Se había llegado demasiado tarde. Ese día, la investigación que comenzó en las estribaciones de los Andes era solo el comienzo. Porque nadie lo sabía aún, había cientos de niños más enterrados en ese valle, y el monstruo que los había enterrado allí seguía libre. Quizás en ese momento, en una esquina del mercado de Ambato, estaba buscando a su próxima víctima. Vallejo se puso de pie y apretó los puños. Había llegado el momento de detenerlo. Era hora de detenerlo. Era hora de decirle basta a ese monstruo. Pero primero había que encontrarlo. Y Vallejo estaba decidido a averiguar quién era ese hombre sospechoso del mercado. Porque en menos de una semana, ese hombre volvería al mercado. Capítulo 2. El nacimiento del monstruo. Tolima, Colombia. Otoño de 1948. Flashback. El niño que no es acogido por su tribu quema la aldea para sentir el calor. Proverbio africano. En el otoño de 1948, en la región colombiana de Tolima, en uno de los barrios periféricos de la ciudad de Honda, nació Pedro Alonso López. La casa en la que naciste era una choza hecha de madera y trozos de hojalata. Tu madre, Benilda López, era una prostituta con 13 hijos. Tu padre era un hombre desconocido que había muerto en un tiroteo antes de que Pedro naciera. A finales de la década de 1940, Colombia se encontraba en plena época de la violencia, en la que bandas conservadoras y liberales se mataban entre sí y en la que murieron 200.000 personas en 10 años. Mientras se libraba una guerra sangrienta entre terratenientes y campesinos, los barrios pobres de las afueras de la ciudad se debatían en sus propios conflictos. Honda era un pueblo cálido y húmedo situado a orillas del río Magdalena. Las familias pobres vivían en chozas junto al río y ganaban su sustento diario vendiendo en la calle o prostituyéndose. Pedro era el séptimo de 13 hermanos. En casa de su madre no había orden. Cada noche llegaban hombres diferentes que desaparecían por la mañana. Los niños estaban desatendidos, pasaban hambre y a veces recibían golpes. Benilda López era una mujer dura. No mostraba cariño a sus hijos, solo intentaba alimentarlos. De pequeño, Pedro era un niño callado. Sus ojos siempre estaban vacíos, como si le faltara algo. Mientras los demás niños jugaban, él se sentaba solo en un rincón. En 1956, cuando Pedro tenía 8 años, su vida cambió por completo. Pero cuando se apagaba el brillo del festival, lo que quedaba eran calles embarradas, gente medio hambrienta y chabolas donde vivían las familias que habían emigrado de los pueblos a la ciudad. Los niños andaban descalzos y si por la mañana no tenían dinero para comprar pan, se quedaban sin comer hasta la noche. Los padres intentaban ganarse la vida vendiendo verduras en los mercados, trabajando en la construcción y a veces mendigando.
En estos barrios pobres, en los primeros meses del otoño de 1978, empezaron a desaparecer niñas. Al principio, nadie se dio cuenta. Una niña no había regresado a casa por la noche y su familia la encontró a la mañana siguiente en casa de un vecino. En los meses siguientes, una organización humanitaria encontró a Pedro. Lo llevaron a un orfanato gestionado por misioneros estadounidenses. Allí había camas limpias y comidas regulares. Pedro se sintió seguro por primera vez en su vida. Pero eso no duró mucho. Un maestro del orfanato abusó sexualmente de Pedro. Eso duró meses. Pedro lo denunció, pero nadie le creyó. Al final, no pudo soportarlo más y se escapó del orfanato, volviendo a la calle. Pedro pasó su adolescencia en un entorno delictivo. A los 13 años ya robaba carteras y a los 15 robaba coches. En 1966, a los 18 años, fue detenido por robar un coche y enviado a la cárcel. Las cárceles colombianas eran un infierno. Estaban abarrotadas, eran sucias y violentas. En 1968, Pedro salió de la cárcel y pasó los años siguientes en el mundo del crimen. En 1978, el tejido social de Colombia se había deteriorado aún más. Los cárteles de la droga estaban en auge. Pablo Escobar, que entonces era un simple vendedor callejero, había comenzado a construir su imperio. La violencia en las ciudades iba en aumento. Pedro se sumergió en ese caos y partió silenciosamente hacia el sur. Tu destino era Perú. En Colombia podías llamar demasiado la atención, buscabas lugares más desiertos. Las regiones del norte de Perú estaban llenas de zonas habitadas por comunidades indígenas perdidas en las profundidades de los Andes. Pedro se instaló en esas regiones. En aquellos años, la trata de personas era realmente habitual en Sudamérica. Especialmente las niñas eran vendidas a propietarios de burdeles o a ricos que querían adoptarlas. La policía no se tomaba en serio este tipo de casos porque las familias no tenían recursos económicos, no podían pagar a un abogado, no podían alzar la voz. Pero había una persona que no podía permanecer indiferente ante estas desapariciones: el comisario Eduardo Vallejo. Vallejo era un experimentado investigador que dirigía la unidad de homicidios de la comisaría de Ambato. Tenía 43 años, el cabello prematuramente canoso y el rostro marcado por rasgos severos. Había pasado 20 años en la policía y había trabajado en decenas de casos de robo, asesinato y tráfico de drogas. En realidad, no era más que un funcionario disciplinado que cumplía con su deber. Hasta hace 6 años. En 1972, mientras trabajabas en la capital, Quito, te enfrentaste a un caso de secuestro de un niño. El hijo de 6 años de una familia rica había sido secuestrado al salir de la escuela. Habían pedido un rescate. Vallejo y su equipo siguieron las pistas y localizaron el lugar donde se entregaría el rescate. Pero durante la operación se produjo un error. Quizás llegaron un minuto tarde, quizás hicieron demasiado ruido durante la redada, y el resultado no cambió. Los secuestradores mataron al niño y huyeron. Los miembros de la tribu actuaron rápidamente y capturaron a Pedro. El jefe de la tribu anunció que se haría justicia. Según la tradición, la pena por dañar a los niños era la muerte. Pero no solo la muerte, sino una muerte dolorosa. Llevaron a Pedro a la plaza del pueblo y cavaron un gran hoyo. Lo metieron en el hoyo, lo cubrieron de tierra y solo dejaron su cabeza al descubierto. Luego le untaron miel para que vinieran las hormigas y lo devoraran poco a poco.
Pedro gritaba bajo la tierra, pero a nadie le importaba. Pasaron las horas, las hormigas comenzaron a llegar. Pero por casualidad, ese día, un misionero protestante estadounidense que trabajaba en la zona pasó por el pueblo. Al ver a la multitud, preguntó qué pasaba. El jefe de la tribu le explicó la situación. El misionero se quedó impactado. Vio a Pedro con la cara cubierta de hormigas y los ojos llenos de miedo. El misionero le rogó al jefe de la tribu. Debían haber entregado al hombre a la policía. Si lo mataban, el gobierno podría quemar el lugar. El jefe de la tribu dudó. El misionero llevaba años ayudándolos, lo respetaban. Finalmente aceptaron. Desenterraron a Pedro y lo entregaron a la policía peruana. La policía peruana interrogó a Pedro. No llevaba ninguna identificación, no dijo de dónde venía, solo era un vagabundo, un indocumentado. La policía lo detuvo solo por su comportamiento sospechoso, pero no había pruebas concretas. Unos días después, tomaron una decisión: deportarlo. Visitó a las familias una por una y escuchó el relato del momento en que desaparecieron. La mayoría de los padres y madres no sabían español, por lo que hablaron con la ayuda de un intérprete local. Sus relatos eran similares. Sus hijos habían desaparecido cuando volvían a casa, regresaban del mercado o visitaban a un amigo. No había testigos, no había pistas. Era como si los valles brumosos de los Andes se hubieran tragado a esos niños. Vallejo escribió una carta a un antiguo colega que trabajaba en la frontera con Perú. Cuando recibió la respuesta, se sorprendió una vez más. En el norte de Perú también se habían producido desapariciones similares. En 1977 y 1978 habían desaparecido niñas pequeñas. Su método era el siguiente. Primero, deambulaba por el mercado, observando a las niñas. Elegía las que parecían desamparadas, ropa rota, descalzas, sin padres que las cuidaran. Luego se acercaba y sonreía, les mostraba dulces o juguetes. Si la niña se interesaba, empezaba a hablar. Le preguntaba su nombre, dónde vivía. Se ganaba su confianza. Luego prometía más regalos, pero no allí, sino en un puesto cercano. La niña lo seguía. Salían del mercado, llegaban a una calle desierta, luego a un camino rural y, finalmente, a las faldas de los Andes. Cuando la niña se daba cuenta, ya era demasiado tarde. Durante 1 año y medio, Pedro vagó por Ambato y sus alrededores. Desde noviembre de 1978 hasta febrero de 1980. De forma sistemática, regular, fría. Una víctima cada semana, a veces 2. Enterraba los cadáveres en las mismas zonas, el Valle del Tungurahua, campos desiertos. Había creado una especie de cementerio. Y a veces, cuando se sentía solo, regresaba allí. Desenterraba los cadáveres, se sentaba con ellos, hacía una merienda. Ahora te pertenecían para siempre. El 12 de febrero de 1980, Pedro llegó como de costumbre al mercado de Ambato. Llevaba en la mano un pequeño bebé, un juguete barato. Miró a su alrededor. Había mucha gente, era la semana del festival, era el momento perfecto. Sus ojos recorrieron a los niños que deambulaban entre los puestos, y la vio. Una niña de cabello castaño claro, delgada, de unos 12 años. Estaba sola. Miraba el puesto de juguetes. Pedro se acercó lentamente. Sonrió. Le mostró el muñeco. La niña lo miró. Parecía indecisa, pero curiosa.
Pedro empezó a hablar. «¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Quieres este muñeco?» La niña dudó, pero al final asintió con la cabeza. Pedro le tendió el muñeco. «Toma, es tuyo. Pero ven, te voy a enseñar juguetes más bonitos. Hay un puesto detrás de aquí». La niña tomó la mano de Pedro. Pedro comenzó a llevarla entre los puestos. ¿Esta pobre niña sería otra de sus víctimas inocentes? Pero una voz muy fuerte resonó en sus oídos. ¡Alto! ¡Atrápenlo! Capítulo 3. El honor de la policía. Quien busca, encuentra. Quien insiste, gana. Proverbio ecuatoriano. Proverbio ecuatoriano. En la segunda semana de octubre de 1979, aquel valle fangoso al pie de los Andes se había convertido en la escena del crimen más oscura de la historia de Ecuador. Los equipos forenses trabajaban sin descanso, recogiendo con cuidado cada fragmento de hueso que salía de la tierra. El primer día se exhumaron 13 cadáveres, el segundo 7 más, el tercero 11, el cuarto 6. La excavación duró una semana y la verdad que finalmente salió a la luz conmocionó a todo Ecuador. Los cadáveres de 53 niñas pequeñas habían sido encontrados enterrados en la tierra de ese valle. 53. Los informes forenses estaban redactados en un lenguaje frío y clínico. Todas las víctimas eran niñas de entre 8 y 12 años. La causa de la muerte fue asfixia. Se detectaron fracturas en las vértebras cervicales. La mayoría de los cadáveres estaban semidescompuestos, algunos se habían convertido en esqueletos. Las fechas de entierro eran diferentes. Los cadáveres más antiguos parecían tener al menos 18 meses, mientras que los más recientes parecían tener solo unas semanas. Esto significaba que el asesino utilizaba esta zona como cementerio de forma sistemática y a intervalos regulares. Los forenses encontraron signos de abuso sexual en los cadáveres. Todos seguían el mismo patrón: violación, ahogamiento y entierro en una fosa poco profunda. A Vallejo se le revolvía el estómago cada vez que leía un informe. Llevabas 20 años en la policía y habías visto decenas de asesinatos. Pero esto era diferente. Era el trabajo de un demonio sistemático, frío y despiadado. El jefe de policía ya se había dado cuenta de la gravedad del asunto. Te dieron plenas facultades y se creó un equipo especial de investigación. Un grupo de 10 personas, detectives de homicidios, forenses, perfiladores psicológicos. Te nombraron jefe del equipo. Ya nadie te decía que estabas viendo fantasmas. Todos lo sabían. Había un monstruo suelto en los Andes y había que detenerlo. Identificar a las víctimas fue un proceso largo y doloroso. Algunos cadáveres estaban tan descompuestos que solo se podían identificar por restos de ropa o joyas. Vallejo intentaba relacionar las denuncias de desaparición con los cadáveres. Cada coincidencia era como una puñalada en el corazón de una familia. Cuando las madres llegaban a la comisaría, veían el trozo de vestido que llevaba su hija, gritaban y se desplomaban en el suelo. Los padres lloraban en silencio, golpeaban las paredes con los puños y gritaban: «¿Por qué? ¿Por qué mi hija?». Vallejo recordaba cada vez aquel caso de Quito de hacía 6 años. Esta vez no había podido salvarlos, a ninguna. Pero al menos les daba un final a sus familias. Sabían dónde estaban sus hijas. Ya no estaban perdidas, estaban muertas. En noviembre se había identificado a 53 cadáveres. Todas eran niñas desaparecidas de Ambato y los pueblos de los alrededores.
Algunas habían desaparecido hacía un año, otras solo hacía unas semanas. Los medios de comunicación habían dado a conocer el caso al mundo. Los periódicos ecuatorianos titulaban en portada «El monstruo de los Andes». La prensa internacional también había comenzado a interesarse por el caso. Aparecían noticias en periódicos estadounidenses y europeos. Interpol entró en acción. No se trataba de un caso limitado a un solo país. Había una conexión con Perú y tal vez también con Colombia. Vallejo se puso en contacto intensamente con la policía peruana. Se investigaron las denuncias de desapariciones en Perú. Y salió a la luz una terrible realidad. Entre 1977 y 1978, al menos 30 niñas habían desaparecido en las regiones del norte de Perú. Ninguna había sido encontrada. Vallejo solicitó a la policía peruana el informe sobre el caso de la tribu indígena. El informe contenía detalles espeluznantes. En septiembre de 1978, una tribu quechua que vivía en las profundidades de los Andes vio cómo un extraño intentaba secuestrar a una niña de 9 años. Los miembros de la tribu lo atraparon infraganti y lo llevaron a su aldea. El jefe de la tribu planeaba decapitarlo, que era el castigo tradicional para los delitos más graves. Pero algunos miembros de la tribu propusieron un castigo aún más cruel: enterrar al hombre vivo en la arena y dejar que su cuerpo fuera devorado por las hormigas y los insectos. Según las tradiciones de la tribu, un criminal así debía ser devorado por la tierra. Lo enterraron, dejando solo la cabeza al descubierto. Le untaron miel y esperaron a que llegaran las hormigas. Pero, por casualidad, un misionero protestante estadounidense que trabajaba en la zona se enteró del suceso y acudió al pueblo. El misionero intentó convencer al jefe de la tribu. «Este hombre debe ser entregado a la policía. Si lo matas, el gobierno puede quemar tu pueblo». El jefe de la tribu respetaba al misionero, que llevaba años trabajando en la zona y ayudando a la población local. Al final, aceptaron. Desenterraron al hombre, lo sacaron y lo entregaron a la policía peruana. Pero la policía peruana interrogó al hombre, no encontró ninguna identificación ni documento que lo incriminara y lo deportó por conducta sospechosa. ¿A dónde? Según el informe, lo expulsaron por la frontera con Ecuador. Cuando Vallejo leyó este informe, sintió una gran ira. La policía peruana había dejado escapar a este monstruo. Te habías conformado con deportarlo. Y el hombre había ido directamente a Ecuador. Fue entonces, a finales de 1978, cuando comenzaron las desapariciones en Ambato. Vallejo escribió a la policía peruana: ¿tenéis alguna foto, el nombre o cualquier información sobre ese hombre? La respuesta fue decepcionante. Lamentablemente, no tenemos ninguna foto ni información de identidad en nuestros registros. Los miembros de la tribu describieron al hombre como un gringo, de piel clara, baja estatura y unos 30 años. Pero eso no era suficiente. Vallejo se reunió con perfiles psicológicos. Un criminólogo de la Universidad de Ecuador colaboraba en la investigación. El profesor Manuel Córdoba era especialista en asesinos en serie, un campo poco común, ya que en Latinoamérica había muy pocos casos de este tipo. Córdoba le dijo a Vallejo: «Comisario, este individuo entra en la categoría de psicópata. No tiene empatía, no siente remordimientos, ve a sus víctimas como objetos y trabaja de forma sistemática, lo que significa que es inteligente. Actúa con cautela para no ser capturado, pero tiene una debilidad, un impulso que no puede controlar.
Este impulso lo empuja a buscar víctimas, y es muy probable que elija a sus víctimas en lugares conocidos, mercados, parques, zonas concurridas pero controlables. Vallejo desarrolló un plan teniendo en cuenta las palabras de Córdoba. Si el asesino realmente utilizaba los mercados, debían vigilar el mercado de Ambato. Don Ramiro, el dueño del puesto de verduras, había dicho que había visto a un hombre sospechoso. Quizás el hombre volvería. Quizás estaba buscando a su próxima víctima. Vallejo colocó a 4 detectives de tu equipo vestidos de civil en el mercado. Cada uno se escondería en una esquina diferente, detrás de un puesto diferente. Vallejo también estaba con ellos. Se disfrazó de vendedor ambulante y deambulaba con cestas de verduras en las manos. Esperaron durante días. Pasaron noviembre y diciembre. El hombre no apareció. Al llegar enero de 1980, Vallejo reunió a su equipo. «Quizás el hombre se ha rendido, quizás se ha ido a otra ciudad», dijo un detective. Pero Vallejo no lo creía. Como decía Córdoba, este tipo de personas no podían controlar sus impulsos. El hombre volvería a aparecer tarde o temprano. «Seguiremos esperando», dijo Vallejo, «todos los días, todas las horas». A principios de febrero, la ciudad de Ambato se preparaba para la fiesta de las frutas y las flores. Era la época más colorida y concurrida del año. Por las calles desfilaban carros decorados con flores, la gente llevaba máscaras y bailaba. Pero ese año, la fiesta fue diferente. Las madres sujetaban con fuerza a sus hijos. La confianza se había perdido. Todos se preguntaban si el monstruo seguía entre nosotros y miraban a su alrededor con recelo. Vallejo pensó que durante la semana del festival el mercado estaría aún más concurrido. Si el asesino buscaba una víctima, le resultaría más fácil moverse entre la multitud. Advirtió a su equipo: «Tened cuidado esta semana. Si el hombre viene, vendrá esta semana». Y ese día llegó. Miércoles 12 de febrero de 1980 por la mañana. El mercado de Ambato estaba tan animado como siempre. Los puestos estaban llenos de fruta, verdura, telas y juguetes. Los niños se aferraban a las faldas de sus madres y algunos miraban con curiosidad los puestos de juguetes. Vallejo esperaba detrás de un puesto. Pasaban las horas. Se acercaba el mediodía. El sol estaba en lo alto y hacía calor. Y entonces, en la esquina norte del mercado, hubo un movimiento. Vallejo giró la cabeza y lo vio. Un hombre bajito, de piel clara, de unos 30 años. Llevaba una camisa vieja y raída y unos pantalones descoloridos. El hombre deambulaba lentamente entre los puestos. Llevaba un pequeño paquete en la mano, algo parecido a caramelos o juguetes. Sus ojos escudriñaban los alrededores, buscaba a las niñas pequeñas. El corazón de Vallejo se aceleró, sacó su radio y susurró: «Objetivo a la vista, esquina norte, puestos de verduras, no se acerquen, solo observen». Tu equipo tomó posiciones. 4 detectives observaban al hombre desde diferentes puntos. El hombre se acercó a un puesto de juguetes. La dueña del puesto era una anciana. El hombre le preguntó algo y ella le respondió. El hombre sonrió y cogió un muñeco barato del puesto. Luego se volvió hacia una niña pequeña que estaba junto al puesto. La niña tenía unos 12 años, tenía el pelo castaño claro, el rostro delgado y unos ojos marrones curiosos. Llevaba un vestido con parches. Era evidente que era hija de una familia pobre. La niña estaba sola. Probablemente su madre estaba comprando en otro puesto. El hombre se acercó a la niña. «Hola, pequeña, ¿cómo te llamas?»
La niña se mostró tímida al principio, pero el hombre siguió sonriendo y le mostró el muñeco que tenía en la mano. «Mira, te he traído un regalo. ¿Lo quieres?» La niña miró al muñeco. Sus ojos brillaron. Los niños pobres no veían juguetes. Asintió lentamente con la cabeza. El hombre le tendió el muñeco a la niña. «Toma, es tuyo. Pero ven, te voy a enseñar juguetes más bonitos. Hay un puesto detrás de aquí. Allí hay cosas muy bonitas». Vallejo se quedó helado al ver esa escena. Así era como lo hacía, así era como engañaba a los niños. Un regalo, una sonrisa, una promesa, y el niño lo seguía. La niña miró al hombre con vacilación, pero su curiosidad pudo más. «¿Dónde?», preguntó. El hombre señaló fuera del mercado. «Ahí, muy cerca. Ven, te lo mostraré». Vallejo no podía esperar más. Susurró por su radio: «Entren en acción, ahora». Y en ese momento, 4 detectives entraron en acción desde diferentes direcciones. Vallejo también empezó a correr. El hombre, que había tomado a la niña de la mano, intentaba arrastrarla entre los puestos. La niña estaba desconcertada, no entendía lo que estaba pasando. «¡Alto! ¡Atrápalo!», gritó Vallejo. «¡Policía!». El hombre giró la cabeza, vio a Vallejo y, por un momento, se quedó paralizado. No había miedo en sus ojos, solo decepción. Era como un niño triste porque le habían estropeado un juego. Luego soltó la mano de la chica y empezó a correr. Los detectives lo siguieron, pero el hombre era rápido, se perdía entre la multitud. Pasaba entre los puestos, se mezclaba con la gente. Vallejo estaba justo detrás de él. Estaba sin aliento. El momento que había esperado durante 6 años había llegado. Iba a atrapar a ese monstruo. El hombre corrió hacia la salida del mercado. Se metió en una calle estrecha. Vallejo lo siguió. La calle estaba llena de gente, pero el hombre avanzaba rápidamente. Vallejo gritó: «¡Deténganlo! ¡Policía!». Varios comerciantes intentaron bloquearle el paso, pero el hombre los empujó y pasó. Luego llegó a una pared e intentó treparla. Pero esta vez se le acabó la suerte. Vallejo lo alcanzó, lo agarró por la pierna y lo tiró al suelo. Los 2 detectives también llegaron, tiraron al hombre al suelo y lo esposaron. El hombre, tumbado en el suelo, seguía con esa extraña sonrisa en la cara. Vallejo te miró a los ojos, una mirada vacía, fría, que no expresaba nada. Era como si no estuvieras mirando a una persona, sino al vacío. Vallejo subió al hombre al coche patrulla. Volvió al mercado. La niña seguía junto al puesto. Su madre había corrido hacia ella y la abrazaba. La niña lloraba, pero estaba a salvo. Se había salvado. Cuando te llevaron a la comisaría, no dijiste ni una palabra durante una semana. No respondiste a ninguna pregunta. Solo mirabas con esa extraña sonrisa. Capítulo 4. Las confesiones del diablo y la quiebra de la justicia. Miré al abismo, y el abismo me miró a mí. Proverbio colombiano. La verdad nos hará libres, pero primero nos enfurecerá. Proverbio latinoamericano. En la sala de interrogatorios de la comisaría de Ambato, el comisario Eduardo Vallejo, de pie detrás del espejo unidireccional, se sentía desesperado al darse cuenta de que había llegado el final del 4.º día. El hombre que tenía delante no había dicho ni una palabra desde la mañana del 13 de febrero. Sentado a la mesa, con las manos esposadas, ligeramente inclinado hacia adelante, miraba fijamente a la pared con la mirada perdida. Esa extraña sonrisa se había quedado grabada en tus labios. Vallejo había probado todo tipo de interrogatorios, suaves, comprensivos, luego duros, amenazantes.
Ninguno había funcionado. El hombre era como una estatua. El detenido no llevaba ninguna identificación. Sus huellas dactilares no habían dado ningún resultado en los registros de Ecuador y Perú. Era como si no existiera. Pero Vallejo lo había visto con sus propios ojos cuando intentaba secuestrar a la niña en el mercado. Ese hombre era real y peligroso. A la mañana del quinto día, Vallejo presentó un plan diferente a su equipo. El joven detective Ricardo Méndez se ofreció voluntario. Méndez vestiría ropa de civil, se desgastaría la ropa y se comportaría como un preso para que lo metieran en la celda del hombre. Durante 2 días se sentarían uno al lado del otro y Méndez intentaría conversar con él como si fuera un preso sincero. Quizás el hombre se relajara y hablara. La noche del 16 de febrero se puso en marcha el plan. Méndez fue arrastrado por los guardias y arrojado a la celda. El preso estaba sentado en la litera de abajo mirando al techo. Méndez se subió a la litera de arriba y no dijo nada. Así pasó la primera noche. El hombre no durmió, solo se quedó sentado. Al día siguiente, Méndez empezó a hablar. Del tiempo, de la comida, del olor de la cárcel. El hombre siguió sin responder, pero esta vez volvió la cabeza hacia Méndez. Un ligero indicio de interés. El tercer día, la mañana del 18 de febrero, el hombre ya hablaba. Su voz era baja y monótona. Dijo que la policía lo había acusado injustamente. Solo había hablado con un niño, eso era todo. Méndez se mostró comprensivo y continuó la conversación. El hombre empezó a abrirse. Cuando le preguntó de dónde venías, respondió: «De Colombia. Te llamabas Pedro Alonso López». Al caer la tarde, Pedro se había relajado por completo. Cuando Méndez sacó el tema de los asesinatos de niños, Pedro se inclinó hacia adelante y susurró: «Él mismo había matado a esos niños». Méndez te preguntó cuántos eran. Pedro respondió con esa fría sonrisa: «Muchos. Había dejado de contarlos». Cuando Vallejo entró en la sala de interrogatorios la mañana del 19 de febrero, Pedro estaba listo para hablar. Era como si se le hubiera roto un dique. Ahora quería contar, quería presumir. Vallejo puso la grabadora sobre la mesa y Pedro comenzó. El primer asesinato fue en 1969, en Perú, una niña de una tribu indígena. Luego otra y otra más. Todas eran niñas desaparecidas de Ambato y los pueblos de los alrededores. Algunas habían desaparecido hacía 1 año, otras solo hacía unas semanas. Los medios de comunicación habían dado a conocer el caso al mundo. Los periódicos ecuatorianos titulaban en portada «El monstruo de los Andes». La prensa internacional también había comenzado a interesarse por el caso. Aparecían noticias en periódicos estadounidenses y europeos. Interpol entró en acción. No se trataba de un caso limitado a un solo país. Había una conexión con Perú y tal vez también con Colombia. Vallejo se puso en contacto intensamente con la policía peruana. Se investigaron las denuncias de desapariciones en Perú. Y a veces, cuando se sentía solo, volvía a esos cementerios, sacaba los cadáveres y se sentaba con ellos. Hablaba con ellos como si aún estuvieran vivos. Les invitaba a tomar el té. Cuando Vallejo salió de la habitación, le temblaban las manos. Llevaba 20 años en la policía, pero nunca se había encontrado con algo así. Aquello no era humano. Ni siquiera se le podía llamar monstruo. En los días siguientes, Pedro dio cifras. Al menos 200 niñas en Ecuador, varias docenas en Perú y muchas más en Colombia. En total, más de 300.
Daba detalles sobre en qué región, en qué año, cómo. Incluso recordaba los nombres de algunas víctimas. El informe psiquiátrico del profesor Córdoba era claro: trastorno grave de personalidad antisocial y psicopatía. Su capacidad de empatía había desaparecido por completo. Percibía a sus víctimas como objetos. No sentía remordimientos. Al contrario, estaba orgulloso de sus actos. Comenzaron las excavaciones en los lugares que Pedro había señalado. En los valles de los Andes, en los campos desiertos alrededor de Ambato, en las laderas del Tungurahua. En la primera excavación se encontraron 7 cadáveres, en la segunda 12 y en la tercera 8. Se recuperaron un total de 43 cadáveres más. Junto con los 53 cadáveres encontrados anteriormente en el deslizamiento de tierra, se identificaron 96 víctimas. Sin embargo, muy pocos de ellos estaban en condiciones de ser identificados. Cuando concluyeron las excavaciones, se habían recuperado más de 200 cadáveres de niños en Ecuador. Solo se pudo identificar a 110 de ellos. El resto estaban tan descompuestos que solo quedaban restos óseos. En marzo, el nombre de Pedro López era conocido en todo el mundo. Los periódicos ecuatorianos lo llevaban cada día en sus portadas. Los medios de comunicación internacionales se habían desplazado en masa a Ambato. Los periodistas solicitaban entrevistas a Vallejo, pero él las rechazaba. No se trataba de un espectáculo mediático, sino de una búsqueda de justicia. Mientras se preparaban los expedientes judiciales, las actas de los interrogatorios de Pedro se filtraron a la prensa. Los periódicos publicaron tus palabras. Habías dicho que a los 8 años fuiste violado, que perdiste tu inocencia y que por eso querías que otros niños desaparecieran también. Habías dicho que no te arrepentías, que lo único que lamentabas era haber sido capturado. Si no te hubieran capturado, habrías continuado. La opinión pública quedó horrorizada. Este hombre intentaba justificar sus actos. A finales de marzo se preparó la acusación. Pedro López sería juzgado oficialmente en Ecuador por el asesinato de 110 niños. Los delitos cometidos en Perú y Colombia también estaban sobre la mesa, pero la prioridad era el Tribunal de Ecuador. Pedro pidió a tus abogados que alegaran locura, pero los informes psiquiátricos eran claros. Estabas en pleno uso de tus facultades mentales y eras consciente de tus delitos. Simplemente no tenías conciencia. El 30 de marzo de 1980, Pedro López fue llevado a la sala del tribunal. La sala estaba abarrotada, familias de las víctimas, periodistas, público curioso. Todos querían ver al monstruo de los Andes. Cuando Pedro entró con las manos esposadas, la sala se quedó en silencio. Se sentó en el estrado, se recostó en la silla y miró a tu alrededor. Sus ojos recorrieron a las familias de las víctimas. Madres llorosas, padres furiosos. Pedro los miró y sonrió levemente. Vallejo estaba sentado en la última fila de la sala. El momento que había esperado durante 6 años había llegado. Se haría justicia. Pero una voz en su interior le decía que eso no sería suficiente, porque las leyes ecuatorianas preveían una pena máxima de 16 años de prisión, incluso para los delitos más graves, y Pedro López había asesinado a innumerables niños. El juicio terminó de una manera que provocó grandes controversias. Pedro López solo fue condenado por los 110 niños cuya identidad había sido identificada. Esta decisión quedó registrada en la historia como una mancha negra que hirió las conciencias.
La mañana del 30 de marzo de 1980, cientos de personas se congregaron fuera de la sala del tribunal de Ambato. Familiares de las víctimas, periodistas, curiosos. Dentro, el juez había leído la sentencia dictada contra Pedro Alonso. Culpable. Culpable del asesinato de 110 niños en Ecuador. Pena: 16 años de prisión. La pena máxima según las leyes ecuatorianas. 16 años. 110 niños a cambio de 16 años. La sala se había revuelto. Las familias de las víctimas gritaban e intentaban acercarse al estrado del juez. La policía tuvo que intervenir. Pedro, sin embargo, permanecía sentado cómodamente en su silla, con una leve sonrisa. Sabía que podría salir antes, por buena conducta. El comisario Eduardo Vallejo estaba sentado en la última fila de la sala mirando a Pedro a la cara. Había trabajado durante 6 años para llegar a ese momento. Pero, ¿era eso justicia? ¿La vida de un niño valía 2 meses? Cuando Vallejo regresó a su oficina ese día, cerró el expediente que tenía sobre la mesa y miró por la ventana hacia los Andes. Las montañas estaban tan silenciosas y frías como siempre, como si nada hubiera pasado. Pedro López fue enviado a la prisión García Moreno, en Quito, la capital de Ecuador. Esta prisión era una de las más antiguas y severas de América Latina. Grososas paredes de piedra, celdas húmedas, presos violentos. Los primeros días te mantuvieron alejado de los demás presos. Los asesinos de niños estaban en lo más bajo de la jerarquía de la prisión y corrían un alto riesgo de ser asesinados. Pero no parecías molesto por tu soledad. Te sentabas en tu celda, mirando la pared, tal vez pensando en tus tumbas en los Andes. Pasaron los años. El interés de los medios de comunicación disminuyó. Los periódicos se dedicaron a otras noticias. Las familias de las víctimas se quedaron solas con su dolor. 31 de agosto de 1994. Habían pasado 14 años. Pedro López fue considerado un preso modelo y puesto en libertad. Según las leyes ecuatorianas, los presos que cumplían 14 de una condena de 16 años podían ser puestos en libertad anticipadamente por buen comportamiento. Pedro tenía 46 años cuando salió por la puerta de la prisión aquella mañana. Tenía el cabello canoso y el rostro arrugado, pero sus ojos seguían siendo los mismos, vacíos, fríos, insondables. El gobierno ecuatoriano lo expulsó del país. Lo enviaron a Colombia. Regresaba al país donde había nacido. Pero las autoridades colombianas también lo esperaban. Lo detuvieron en Bogotá y lo interrogaron. Investigaron si había alguna orden de arresto en su contra por delitos anteriores. Pero no había pruebas concretas. En Colombia no había víctimas identificadas ni sentencias judiciales. Pedro solo era sospechoso. Finalmente, decidieron internarlo en un hospital psiquiátrico. Al menos estaría bajo vigilancia. Pedro fue ingresado en una clínica psiquiátrica cerca de Bogotá. Allí permaneció 4 años. Sesiones de terapia regulares, medicamentos, vigilancia. Los médicos redactaron informes. Pedro parecía cooperativo, seguía las normas, no daba problemas. En las sesiones de terapia hablaba de su infancia, compartía sus traumas. Los doctores anotaron: el paciente es capaz de afrontar su pasado, expresa arrepentimiento y muestra signos de mejoría. En 1998, la Junta Psiquiátrica elaboró un informe. Pedro Alonso López ya no representa un peligro para la sociedad. Su salud mental es buena. Puede ser puesto en libertad.
El tribunal examinó el informe y liberó a Pedro. Condiciones: fianza de $70, controles policiales periódicos, notificación de domicilio. $70. El asesino de 300 niños había sido puesto en libertad a cambio de $70. Cuando se supo la noticia, la opinión pública se levantó en armas. Se organizaron manifestaciones de protesta en Ecuador, Perú y Colombia. Las familias de las víctimas exigían justicia. Pero ya era demasiado tarde. Pedro estaba en la calle y poco después desapareció. Unas semanas después de tu liberación, Pedro no acudió a los controles policiales periódicos. Abandonó tu domicilio. No dejó ninguna dirección. La policía colombiana inició una búsqueda, pero Pedro había desaparecido, como si se hubiera evaporado. En 1999 fue visto una vez. Acudió a una oficina del censo en Bogotá y renovó su tarjeta de identidad. El funcionario no se dio cuenta de quién era. Pedro volvió a desaparecer en la oscuridad después de hacer lo que tenía que hacer. La Interpol abrió un expediente. Su foto se distribuyó a todas las policías de América Latina. Pero Pedro López vivía como un fantasma. Quizás había cambiado de nombre, quizás se había ido a otro país, quizás había muerto. Nadie lo sabía. En 2002, una niña de 9 años fue secuestrada y encontrada muerta en el norte de Colombia. El modus operandi era familiar: violación, asfixia. La policía declaró sospechoso a Pedro López y emitió una orden de búsqueda. Pero Pedro no fue encontrado. El asesinato quedó sin resolver. En 2012 se produjo un caso similar. De nuevo una niña pequeña, de nuevo el mismo método. La policía revisó los expedientes, buscó la conexión con Pedro López, pero no había pruebas ni pistas, solo sospechas. A principios de la década de 2000 se produjo un extraño escándalo. El libro Guinness de los récords incluyó a Pedro López como el asesino en serie que más personas ha matado en la historia. 300 asesinatos, récord mundial. Pero la opinión pública reaccionó. ¿Qué significaba presentar los asesinatos como un récord? ¿Eran esos niños parte de una competición? Guinness se disculpó y eliminó la categoría. Pero el daño ya estaba hecho. El nombre de Pedro López había quedado grabado en la historia. En Ambato, en el valle del Tungurahua, se erigió un pequeño monumento en el lugar donde se encontraron los cadáveres. En la piedra se lee: Ángeles inolvidables, 1978-1980. Debajo hay 53 nombres grabados. Cada año, el 15 de octubre, el día en que se encontraron los cadáveres, se celebra una ceremonia conmemorativa. Las ancianas encienden velas, dejan flores y lloran en silencio. ¿Y Pedro López? Nadie lo sabe. Algunos creen que ha muerto. Si estuviera vivo, ahora tendría 77 años. Quizás siga cazando. El expediente de la Interpol sigue abierto. Pedro Alonso López, buscado. Pero la realidad es, ¿cómo puedes encontrar a un fantasma? En 2018, el comisario Eduardo Vallejo murió a los 82 años. Fue un infarto. A su funeral acudieron cientos de personas, antiguos policías, familiares de las víctimas. Vallejo nunca pudo dormir tranquilo porque el monstruo no recibió el castigo que merecía. En el escritorio de Vallejo se encontró un cuaderno después de su muerte. En la última página del cuaderno estaba escrito: La justicia se ha retrasado. La justicia ha sido insuficiente. Pero sus nombres no serán olvidados. Ángeles, rezo por ustedes. Les pido perdón por no haber podido protegerlos. Las montañas de los Andes siguen ahí,
silenciosas, frías, guardando sus secretos. Quizás en esos valles aún haya cadáveres sin encontrar. Quizás en Perú, en Colombia, en otros lugares. Nadie lo sabe con certeza. El caso de Pedro Alonso López pasó a la historia como uno de los ejemplos más oscuros en los que no se hizo justicia. El asesino de más de 300 niños solo recibió una condena de 16 años. Quedó en libertad 14 años después y desapareció. El caso de Pedro Alonso López es mucho más que una simple historia de monstruos. Es un trágico ejemplo de cómo pueden fallar los sistemas, cómo puede fracasar la justicia y cómo el trauma puede transmitirse de generación en generación. Responsabilidad individual y fracaso estructural. La responsabilidad individual de Pedro López por los delitos que cometió es indiscutible. Los informes psiquiátricos confirmaron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales y que era consciente de sus actos. Sin embargo, en el centro de la historia hay preguntas más profundas. ¿Cómo se podría haber evitado la tragedia de un niño de 8 años abandonado en la calle, víctima de abusos sexuales repetidos y defraudado por los sistemas de protección? ¿Cuántos Pedro López más produjo el ciclo de pobreza, violencia y abuso infantil de la América Latina de los años 70? Y lo más importante, ¿por qué los sistemas no pudieron proteger a tantos niños? El fracaso del sistema judicial. Solo 16 años de prisión para 110 víctimas identificadas. La policía peruana lo deportó. En 1998 fue puesto en libertad bajo fianza de $70. Los sistemas fallaron en todas las etapas. Las leyes de Ecuador de 1980 eran insuficientes. La pena máxima era de 16 años. Pero el problema fundamental es que las sociedades no han establecido mecanismos suficientes para proteger a sus miembros más vulnerables, los niños pobres, indígenas y huérfanos. Una última pregunta. Si Pedro López sigue vivo hoy en día, ¿es responsabilidad colectiva nuestra? Los sistemas no fueron suficientes para detenerlo. ¿Qué debemos hacer para que no vuelva a suceder?